Shalom, muy buenos días, mis queridos hermanos, sobre todo mis queridos jóvenes, la congregación que habla español. Estamos un día bendecido porque iniciamos de nuevo con el culto y vamos a comenzar con una oración de gratitud. Vamos a orar. Amado Padre Dios, gracias Señor. Gracias Señor porque me hiciste despertar, me hiciste arrodillar delante de ti y ahora estoy orando y vamos a alabarte, vamos a escuchar tu palabra, Señor. Y durante estos procesos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo esté lleno en nosotros, Señor. Que a través de tu Espíritu, Señor, queremos tu poder, queremos tu gracia, Señor, que necesitamos, Señor. Yo sé que tú nos permitirás, Señor. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor con el cántico, con la alabanza y con el himno. Vamos a alabar. Su trono está Jesús el Rey.
Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 15 y 16. Efesios 6, 15 y 16. Vamos a leer todos juntos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Estamos viendo sobre la armadura espiritual que todos los cristianos tenemos que poseer, tenemos que equiparnos. Ayer vimos sobre la faja de la verdad y vimos también la coraza de justicia. Hoy el texto nos presenta calzados y escudo. En primer lugar, el versículo 15 habla de los calzados. Hay diferentes tipos de calzados. Conocemos calzado para correr, calzado para escalar montaña, calzado para jugar fútbol. Hay diferentes tipos de calzados. Pero calzados o la bota que usan los soldados tiene una importancia más que todos los otros calzados. Puesto que los otros, cuando usamos y no cumple, digamos, su función, de repente es incómodo o se rompe, pasa algo, entonces simplemente podemos sacar y cambiar. Pero el calzado que usan los soldados en la guerra, el desliz que cause la bota o que haya alguna molestia en los pies, eso va a impedir el avance del soldado o inclusive puede causar la muerte. Tengamos en cuenta que estos textos fueron escritos en la época de los soldados romanos, que en esa época la guerra se hacía cuerpo a cuerpo, matar o morir en diferentes terrenos. No solamente en los terrenos planos, sino también terreno fangoso, terreno montañoso, de piedra, en todo lugar. Entonces, el calzado era muy importante. Tenía que estar confortable, firme y seguro. Porque imagínense peleando espada a espada y tener un resbalón, eso significaría la muerte. En ese sentido, apóstol Pablo toma el ejemplo del calzado de los soldados y que eso es importante también para nosotros que estamos en la guerra espiritual. Tenemos que calzar de algún calzado firme, seguro y confortable. Y palabra de hoy nos presenta que los calzados que tenemos que poner en los pies tiene que ser con el apresto del evangelio de la paz. Tiene que ser un calzado preparado con el evangelio de la paz. Cuando hablamos de la paz, ¿cuál es la paz más importante de todo? Para que haya paz tiene que haber guerra, tiene que haber una confrontación, una división. La paz más importante es la paz que tenemos que lograr nosotros con Dios. Nosotros fuimos destituidos de ese relacionamiento con Dios por el pecado. Estamos enemistados con Dios. Entonces Jesús vino y con su muerte pagó el precio del pecado y restableció esa relación. Logró la paz de nuestro Jesús. La paz más importante es la paz que logró Jesucristo con Dios sobre todas las cosas. Y mismo Jesús lo que dice en Juan capítulo 14, 27, dice: la paz os dejo. La paz que Él logró nos deja. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No es esa paz que logra momentáneamente, es una paz eterna. No se turbe en vuestro corazón ni tenga miedo. Mis queridos hermanos, aquí cuando se refiere el evangelio de la paz, es la paz que logró Jesucristo.
nosotros con Dios. La paz de Jesús, y eso puesto dentro del Evangelio, ese Evangelio de la paz es, hoy el texto nos está diciendo para que calcemos firmemente, para que no nos resbalemos, para que podamos caminar firmemente. Nosotros todas las mañanas nos levantamos, ponemos nuestro calzado para ir a trabajar, para ir a estudiar, para iniciar el día. En ese sentido, hoy, este culto, con la palabra del Señor y la alabanza que nosotros hacemos, sería que estamos colocando el calzado del Evangelio y de la paz. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y le bendigo, le pido en el nombre de Jesús a todos los hermanos que siempre estemos calzados con el Evangelio de la paz de Jesús, para no resbalarse y estar siempre seguro, donde vayamos, donde pisemos, ahí podamos fructificar, sobre todo conseguir la victoria. Y el segundo armamento es del versículo 16, habla del escudo. El escudo para el ejército romano era uno de los armamentos más importantes y más destacados. Su escudo era algo diferente entre todos los ejércitos de la época. Eso hizo la diferencia en la batalla. Porque el escudo romano era muy famoso, porque era muy fuerte y no podía traspasar por espada, por lanza. Y además del tamaño era comparativamente más grande. Seguramente ustedes vieron en alguna película de las batallas de los romanos, los soldados se agrupan, se ponen los escudos así bien juntito y se forma una especie de de un cuadro blindado. Y con eso ellos avanzaban. Y con eso ellos defendían de los ataques enemigos y también conquistaba y ganaba la batalla. La palabra de hoy habla del escudo que nosotros los creyentes que tenemos que muñirnos, es el escudo de la fe. Sobre todo en el versículo 16, parte final, dice, apagar todos los dardos del fuego de maligno. Esos ataques que vienen de los lugares invisibles. Viene de lejos y te sorprende. Te llueve de repente. Estos los dardos son flechas con fuego que te llueven. Y te puede sorprender y te puede tirar. Entonces el escudo que nosotros necesitamos es el escudo de la fe. Ahora la pregunta, ¿qué es la fe? Y para hablar de fe necesitamos un tiempón para poder explicar bien. Pero quiero dar una definición más corta y sencilla posible. La fe es el dinamismo, la vitalidad del espíritu. Nosotros sabemos que todos los hombres, todo hombre fue muerto por el pecado, y eso significa que nuestra esencia, que es el espíritu, está muerto. Y que Jesucristo vino con su obra y con su gracia, nos permitió para ser salvos de nuevo. Éramos muertos y ahora hemos sido revividos, somos salvos. Esa salvación significa somos salvos de espíritu. Y ese espíritu, por estar vivo, tiene su vitalidad, tiene su dinamismo. A ese dinamismo se le llama fe. Por eso aquellos que no tienen Jesús en su corazón, aquellos que no son salvos, es imposible tener fe. Es como si fuera a pedir a alguien que no tiene capacidad para ver, le invitamos para ver algo. Es imposible porque no tiene. Solamente nosotros los salvos tenemos. Tenemos ese dinamismo. Para poder defender de los ataques de nuestro enemigo, sobre todo esos que vienen como dardos de fuego, de lejos, pero en forma de lluvia que te puede sorprender, nosotros podemos estar firme y defendiendo es
nuestra fe. De esta manera hoy vimos dos armamentos muy importantes. En primer lugar vimos los calzados de la paz de Jesucristo. En segundo lugar vimos el escudo de la fe. Importante saber, pero lo más importante es tener. En ese sentido, hoy vamos a orar juntos, como siempre hacemos, para que el Señor nos permita y podamos vernos cada uno de nosotros si realmente tenemos. Y si no la tenemos, vamos a pedir para que el Señor nos permita. Entonces vamos a orar en primer lugar que estemos puestos con los calzados de evangelio de la paz del Señor. En segundo punto, que estemos listos con los escudos de la fe. Y por último, el tercer punto, vamos a pedir al Señor que sea solucionado cuanto antes esta pandemia y los problemas causados por ella. Y después cada uno seguirá orando individualmente. Vamos a orar. Amado Padre Dios, muchas gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos permites estos armamentos tan importantes, Señor. Te pedimos, Señor, en primer lugar, que estemos puestos con los calzados de evangelio de la paz del Señor Jesús. Y que podamos caminar y pisar, ir conquistando, Señor. No resbalar nunca, Señor. En segundo lugar, pedimos, Señor, que estemos listos con los escudos de la fe, Señor. De tal manera, Señor, que todos los ataques que vengan en forma sorpresa, aún así, Señor, podamos rechazar y ir paso a paso, Señor, conquistando para ti, Señor. Y también, Señor, pedimos todos los días, Señor, que sea solucionado cuanto antes esta pandemia, Señor. Y también, Señor, los problemas que causan esta pandemia de corona, Señor. Señor, te pedimos porque confiamos en tu omnipotencia y en tu amor, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.